buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que verán esta grabación. Vamos a seguir con nuestras unidades. Hoy vamos a hablar de epidemiología, que es otra de las ciencias o disciplina que usa la salud pública para estudiar la población. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es un concepto que en sí estudia los procesos de salud de enfermedad que afectan a la población. Esto es lo que en sí se centra en estudiar la epidemiología. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estos procesos, cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo los eventos de salud de enfermedad, y con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores que se asocian a la aparición de estos. El término epidemiología proviene del griego epi, que significa arriba, demo significa pueblo y logos significa estudio o tratado. Entonces es el estudio, ¿no?, de la frecuencia, la distribución y de las determinantes de enfermedades en la población humana. Entonces, la frecuencia, la distribución y las determinantes de las enfermedades en la población humana. Esto deben recordarlo, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la epidemiología? Bueno, también se interesa por conocer las características de los grupos afectados y respecto a los eventos de salud de enfermedad, cómo se distribuyen geográficamente, cómo se distribuyen en el tiempo, con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a la aparición de estas mismas. Bueno, si hacemos una pequeña historia, ya vemos que en sí no es una disciplina antigua, pero sí decíamos que desde la antigüedad, decían Hipócrates, que ya habían estos estudios, pero nosotros la conocemos a mediados del siglo XIX con el nacimiento de teorías modernas sobre la causalidad de enfermedades, y más bien tuvo mayor énfasis en el año 1854, cuando el médico patólogo John Snow describió una epidemia de cólera en la ciudad de Londres. Todavía faltaban 30 años para que se hiciera el descubrimiento de Pasteur, ¿no?, que hablaba sobre la teoría de los gérmenes. Bueno, Snow, observando el comportamiento de la enfermedad en la población y la característica de los que enfermaban o que morían por la enfermedad y los caminos que seguían la ruta de la enfermedad, pudo establecer el modo de transmisión del cólera y puso algunas reglas generales que aún estaban vigentes, ¿no?, en cuanto a la transmisión de esta enfermedad. O sea, él se dio cuenta observando que todos los que se enfermaban tomaban agua de una determinada fuente, y eran estos los que se enfermaban y los que morían. Así él lo que hizo fue cerrar esta fuente, que no bebieran, y así pudo, ¿no?, detener la transmisión de esta pandemia en sí, de esta gran enfermedad que hubo en Londres en este tiempo. La epidemiología en sí tenemos la clásica y la social. La clásica, que mide las causas, los factores y los riesgos biológicos y clasifica a los enfermos y no enfermos. Esta se centra en los daños, usa indicadores negativos de mortalidad y morbilidad, y el paradigma central es el de riesgo. La social enfatiza el estudio en las determinantes sociales de la salud. Propugna una epidemiología de la salud, usa indicadores de salubridad de las poblaciones, una perspectiva poblacional colectiva, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué algunas poblaciones
son menos saludables que otras. Las aplicaciones que tiene la epidemiología, ¿dónde la podemos aplicar? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, podemos conocer la situación de salud de una población, estudiar las causas de las enfermedades, identificar los grupos humanos que requieren ser atendidos prioritariamente, evaluar el efecto de nuevas drogas o el impacto de nuevos procedimientos. O sea, también la podemos usar en la farmacología para estudio, cuáles son las ventajas o desventajas que tiene este medicamento. Medir el impacto de las acciones de salud, por ejemplo, algunos estudios que se pueden hacer o la educación que se hace a la población con respecto a la salud, si tiene o no efecto. Evaluar los servicios de salud, conocer la evolución de las enfermedades. Esta, por ejemplo, es una epidemiología clínica. Como ven, tiene muchas aplicaciones y la podemos usar en varios aspectos. Para estudiar, ¿no? Para estudiar las variables que usa, que son características o cualidades, que son variables de interés de unidades experimentales que se incluyen en el estudio estadístico para un análisis. Y tenemos 3 variables que son usadas, así podemos llamarlas variables universales, ¿no? Y que para caracterizar la ocurrencia de la enfermedad. Tenemos el tiempo, el lugar, la persona. El tiempo, cuándo, la persona, qué persona, y el lugar, dónde. Bueno, las variables de la persona son los rasgos, las cualidades, propiedades de la persona. Por tener alguna relación con la enfermedad también tiene interés epidemiológico, ¿no? A veces también hay ciertos individuos con rasgos que pueden tener mayor o menor probabilidad de poseer un evento que otro, o sea, a veces cambia también esto. Y según el problema, ¿no? Aquí es donde nos preguntamos por qué algunas personas se enferman más que otras. Entonces, las características pueden ser por su edad, por su sexo, por su raza, su nivel de instrucción, su situación económica o las condiciones genéticas. En la variable de tiempo, aquí en esta variable también es de gran importancia y de ella se puede observar la frecuencia con que ocurre un evento de acuerdo a la función del tiempo, la existencia de variables estacionales, o sea, de ciclos o periodos en que aparece el problema, la duración de los síntomas de una enfermedad, el periodo de incubación y de resolución. También la velocidad de propagación que pueda tener la enfermedad en la comunidad. Después el seguimiento en el tiempo de un problema de salud que a veces son prolongados y que permiten establecer su tendencia secular y analizar la influencia de los factores en el contexto ambiental y humano. O sea, ¿cuándo ocurrió el evento? Esto es importante. Bueno, la variable de lugar, o sea, ¿qué área está comprometida? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la fauna? Y otras variables que pueden también guardar relaciones en relación al fenómeno que observamos. Por ejemplo, la geografía de la zona, la ubicación de los asentamientos humanos, etc. Vamos a ver un poco más detallado, por ejemplo, de personas, decíamos, ya les decía antes, el sexo, la edad, la raza, dónde nació, el nivel de educación, qué nivel socioeconómico, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos y las características clínicas también de la enfermedad. En la variable tiempo tenemos estas variaciones estacionales, por ejemplo, nos enfermamos más de gripe en invierno, porque está más relacionado con el frío. La frecuencia también con que ocurre esto, los ciclos o periodos en que aparece, cuánto dura el periodo de incubación y la velocidad de propagación de esta enfermedad. El lugar, como les decía también anteriormente, ¿no? Que les nombraba la flora, la fauna, el clima, la humedad, la altura, los recursos naturales, los servicios, etc. Como ven, tenemos muchos factores que pueden influir en lo que es la variable de tiempo,
la variable de persona y la variable de lugar. Algunos términos también que tenemos que tener presentes son estos: epidemia, endemia, brote, pandemia. Llamamos a la epidemia a la aparición en una comunidad o una región definida de muchos casos de una enfermedad, con una frecuencia que claramente supera a la incidencia normal prevista. Brote endémico o epidémico es la aparición, epidémico es la aparición de 2 o más casos asociados en tiempo y lugar y personas, o bien también al incremento significativo de casos en relación a los valores que habitualmente se manejan. Y la pandemia, bueno, es una epidemia que se extiende en distintos países y continentes. Nosotros tenemos y la estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus, que inició en una zona determinada, en China, y se esparció rápidamente a todo el mundo. Bueno, y la endemia, que es algo que denota algo que es habitual, o sea, que está siempre presente, de una enfermedad o de un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo poblacional. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Les pido que vayan viendo bien los conceptos, vayan siguiendo el apunte, de modo que podamos tener los conceptos claros e ir entendiendo qué es lo que hace esta disciplina, qué es lo que estudia y cómo se maneja, cuáles son las variables que utiliza, etc. Bueno, espero que les haya sido útil.